Bueno, buenos días. Ahora sí, la clase anterior estábamos viendo los elementos accidentales del contrato. Ok, si ustedes se ponen a ver realmente la estructura del curso, como hemos venido hablando, bueno, primero vimos una pincelada de los contratos en cuanto a su definición, en cuanto a sus elementos de una forma muy periferal, así como que nada más para poder entender la definición. Como un gran tema vimos todos los tipos de contratos, las clasificaciones de los contratos. Seguimos con otro gran tema que eran los elementos de los contratos, que eran los elementos generales, y entonces como elementos generales ahí sí empezamos a ver un poquito más profundamente las partes, su capacidad, la causa, el objeto, etc. Ok, entonces empezamos a ver un poquito más los elementos en general, los elementos esenciales del contrato, y terminamos ese capítulo de los elementos esenciales del contrato, perdón, de los elementos del contrato, con la clase anterior, donde empezamos a ver los elementos accidentales. Ahí hemos visto que los elementos naturales, pues, ya los vamos a ver, o los verán ustedes cuando vean los contratos en particular, contrato de compraventa, contrato de préstamo, fideicomiso, fianza, en fin, todos los contratos en particular, que es el resto de este curso en sus contratos 1 y contratos 2. ¿Ok? No obstante, se me había quedado de como un punto ahí importante, que es muy sencillo en realidad, que son las estipulaciones modales del contrato. Las estipulaciones modales del contrato son elementos accidentales del contrato también. Y se refieren a todas aquellas estipulaciones que las partes realizan con respecto a la ejecución del contrato. No están sujetas a un término, al vencimiento de un plazo, al acaecimiento de un hecho futuro y cierto. No están sujetas a una condición como hecho futuro e incierto. Los efectos del contrato no están sujetos a ese acaecimiento de esa condición, pero como elemento accidental, la eficacia del contrato, la validez del contrato, sí se encuentra sometida a algunas cláusulas, algunas estipulaciones que las partes en ejercicio de su autonomía de voluntad, que las partes en ejercicio de esa libertad de contratación pueden realizar. Vamos a ver, recuerden que la libertad de contratación se encuentra limitada tanto por la voluntad como por la ley, ¿verdad? Entonces, la idea es que estas estipulaciones modales del modo de ejecución de los contratos se encuentren a derecho en el sentido de que no sean violatorias de la ley. ¿Qué les puedo decir de las estipulaciones modales? Son todas aquellas cláusulas que las partes impongan en un contrato que son parte esencial de él, pero que no son elementos ni generales ni naturales, sino que se convierten como una cláusula que puede estar o puede no estar. Se me ocurre pensar. Vamos a ver, yo quiero donar una propiedad a, no sé, a la iglesia del barrio o a una asociación de beneficencia para que en el barrio hagan una casa de cuidado para adultos mayores. ¿Ok? Entonces yo le dono la propiedad a esta asociación, pero pongo como subclausulado que yo se la dono, pero la idea es que la destinen a la casa de cuidado de adulto mayor. Entonces, limito la venta a
otra persona particular o empresa comercial. Pueden, si la asociación quiere, lo necesita, podría hipotecarla o podría, qué sé yo, venderla a otra asociación sin fines de lucro, a otra asociación de beneficencia. Sin embargo, como una estipulación modal, yo le digo, no puede vender la propiedad a otra persona física o sociedad. ¿Por qué? Porque es parte de mi manifestación de voluntad. ¿Qué es un elemento esencial de la donación? No, por supuesto que no, no es un elemento de los generales. Yo como donante tengo la capacidad, el objeto es cierto, lícito, posible, está dentro del comercio de los hombres, es mi propiedad, yo ejerzo un dominio pleno sobre ese bien inmueble, tengo la causa, simplemente el animus donandi que tengo yo como donador, pero igualmente puedo tener la causa en el sentido de que se portaron muy bien con mi mamá y entonces quiero darles eso en agradecimiento. En fin, pónganle ustedes la música que ustedes quieran poner. El asunto es que yo dentro de ese contrato puse una estipulación modal en el tanto de que se impide su venta. Es decir, con ese nombre tan rimbombante que son estipulaciones modales, lo que queremos venir a decir es, son todas aquellas cláusulas, todas aquellas estipulaciones que en respeto al principio de libertad de contratación y autonomía de la voluntad, las partes pueden imponer al contrato o imponerse mutuamente en el contrato de forma que se pueda cumplir con el mismo. Llamen ustedes las estipulaciones modales que ustedes quieran. Por ejemplo, en un contrato de préstamo. En un contrato de préstamo se establece que yo le presto la plata, pero además de eso, el deudor tiene que suscribir un contrato por saldos deudores en caso que sea despedido o que su situación económica cambie. Ok, eso no es una condición, no es un término. ¿Por qué? Porque no es una condición o no es un término. Bueno, sobre todo condición. Porque yo no estoy sujetando la vigencia, los efectos del contrato a la realización del hecho futuro e incierto. El contrato se tiene y se tiene por válido, se tiene por efectivo inmediatamente. Solamente que como estipulación modal, el deudor está en la obligación de suscribir un contrato de seguros por saldos deudores. Ok, profe, ustedes me pueden decir, profe, pero es que si el deudor no cumple con esa obligación, estaría dándose un hecho futuro e incierto, se estaría incumpliendo con una condición. No, no. Aquí no es una condición, porque no estamos haciendo depender los efectos del contrato a la suscripción de un seguro de saldos deudores. Aquí lo que estamos haciendo es establecer, si quieren, una obligación adicional, una prestación adicional, en el sentido de que el deudor está en la obligación, como parte del contrato, de suscribir un seguro de saldos deudores. ¿Ok? Si el deudor no lo hace, no significa que el contrato tenga una cláusula resolutoria por su no realización o que se suspenden los términos, los efectos del contrato hasta la suscripción del contrato. No. Si el deudor no lo hace, es simplemente un incumplimiento contractual a las estipulaciones del mismo, al clausulado del contrato, como un incumplimiento a sus obligaciones. Sin embargo, ok, no sé si queda claro el hecho de que no sea una condición. Ok, no estamos diciendo que los efectos del contrato se sujetan a la realización o no de ese hecho futuro incierto, sino simplemente se vuelven esas estipulaciones modales como parte de la prestación global que el deudor debe cumplir. Estipulaciones modales por ejemplo, en compraventas.
una garantía, puede ser una estipulación modal. Yo le vendo el vehículo, pero usted me garantiza que el mismo no tiene ningún fallo mecánico por un plazo de 6 meses. Eso es una estipulación modal. ¿Me explico? Son obligaciones adicionales, prestaciones adicionales que las partes, en virtud del principio de libertad de contratación, están. ¿Ok? Bueno, eso era lo que nos quedaba pendientes de los elementos accidentales que por el asunto de tiempo no lo terminamos de ver la clase anterior. Ok. Bueno, ahora sí, ya terminamos esos grandes temas que era, bueno, la definición del contrato, la clasificación del contrato y los elementos de contrato, que realmente es lo único que hemos visto en este curso, solo tres temitas. Ahora vamos a ver otro tema que es bastante más corto y que ya pues, necesariamente hemos venido hablando durante el desarrollo del curso. Y es efectos de los contratos. ¿Cuáles son los efectos de los contratos? Ok. Los contratos tienen efectos, primero, entre las partes, lo cual suena lógico, y esos efectos entre las partes se conocen como el principio de relatividad contractual. El principio de relatividad contractual. Y también tienen efectos a terceros. En la clase del día de hoy vamos a ver este tema del principio de relatividad contractual, los efectos entre las partes de los contratos. Y para la próxima lección vamos a ver el efecto hacia terceras personas. Ok. El principio de relatividad contractual se encuentra preceptuado en el artículo 1025 del Código Civil. Fundamentalmente, dice como una máxima, los contratos no producen efectos sino entre las partes contratantes. No perjudican a terceros, así como que tampoco les aprovechan. ¿Ok? Fundamentalmente, un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos personas en la cual una persona se obliga y la otra persona tiene el derecho a exigir esa obligación. Entonces, es una relación bipartita. Es una relación bipartita y como relación bipartita, únicamente le va a afectar a esas dos partes. Ok, bueno, ahí les estoy jugando un poquito sucio porque el artículo 1025 continúa. Dicen, no perjudican a terceros, así como no les aprovechan, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Y ese salvo lo dispuesto en los artículos siguientes son los efectos a terceros que vamos a ver la siguiente lección. Ok, pero fundamentalmente ese principio de relatividad contractual se centra en eso, que los contratos establecen una relación entre las dos partes. Entonces, el principio de relatividad, no es que sea relativo, sino que establece una relación contractual, se establece entre las partes contratantes. Ok, no perjudica a la tercera. Y este principio de relatividad contractual nace en virtud de la lex contractus. La lex contractus. Y es la lex contractus, el principio de los contractus se establece en el artículo 1022, que ya varias veces hemos aquí señalado en lecciones, que es la frase que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Ok. Entendamos bien, porque no es una, ni dos, ni tres veces que han hecho el reclamo en los tribunales, donde dice que los contratos son ley entre las partes contratantes. Ok, los contratos no son ley. ¿Estamos claros? Vamos a ver, ya a nivel de cuarto año,
Ustedes son expertos en toda la pirámide kelseniana y la jerarquía de las normas jurídicas y todo lo demás, y ustedes pueden básicamente inferir que un contrato no es una ley. Y por eso en algún momento les dije, como les puse como un consejo, vean, el día de mañana siempre lean la norma cuando ustedes tienen. Vean claramente lo que tienen, lo que dice la norma. Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Ok, entre las partes contratantes estamos hablando del principio de relatividad contractual. Pero vean que dice los contratos tienen fuerza de ley. No dice que los contratos son la ley entre las partes contratantes. Entonces, el contrato como tal no es una ley, sino que tiene fuerza de ley. Entonces, ese efecto de la fuerza de ley tiene un efecto de obligatoriedad a las partes. Es decir, es mandatorio el cumplimiento de ese contrato entre las partes. Varias razones explican el por qué no tiene fuerza, no es una ley entre las partes. Sobra decirlo ya entre los abogados que estamos aquí en esta clase. Pero simplemente, o sea, los contratos no es una norma legal emitida por la Asamblea Legislativa, fundamentalmente. Es un contrato realizado entre dos particulares. A partir de ahí ya no es una ley. Si fuera una ley, podría estar por encima de otras normas del ordenamiento jurídico. Estaría por encima de un reglamento. Entre aquella famosa pirámide está por encima de los reglamentos. Y no lo está. El contrato es un acuerdo de voluntades que no puede estar por encima de un reglamento debidamente establecido. Ok, la ley es de aplicación general, le aplica a todos los ciudadanos, a todas las personas que están dentro del ordenamiento jurídico. Eso ya lo vieron ustedes en Introducción al Derecho y lo vieron en Teoría del Estado y todo lo demás. Es de aplicación general. El contrato es únicamente obligatorio entre las partes. Básicamente es entre las partes contratantes, como dice el mismo artículo 1022. Ok. Igualmente, así como cuando ustedes vieron en Introducción al Derecho las fuentes de los contratos, perdón, ya se me hizo un colocho. Las fuentes del derecho. Recuerdan de que la fuente del derecho era Constitución política, tratados internacionales, leyes, decretos, reglamentos, jurisprudencia, etc. Y recordarán que la ley era de aplicación general y la jurisprudencia era de aplicación general, particular. Ok, bueno, en ese mismo sentido, pues también, en caso de una acción procesal, si el juez tiene que aplicar la ley, el juez, ¿qué es lo que hace? Aplica una ley existente. A lo sumo, la interpreta. Pero como el contrato no es una ley, el juez no lo toma como ley, sino que se remite a las pruebas del mismo contrato. ¿Ok? Se remite a la voluntad de las partes, se remite al texto del contrato como norma particular individualizada para esas dos partes, pero no como una ley de carácter general. Ok, entonces vean, todo esto que les acabo de decir es simplemente para que eviten, porque de verdad ustedes me pueden decir, profe, eso es absurdo, o sea, todos estamos claros que no es una ley. Sí, no es una ley, pero vieran que a nivel de tribunales, la gente no lee bien el artículo y dicen los contratos son ley entre las partes y los contratos no son ley. Los contratos tienen fuerza de ley, que son temas distintos. Por eso es que hay que leer siempre los artículos, porque a uno se les queda la cantaletita de que los contratos son ley entre las partes y así lo llegan a establecer en los tribunales y no lo son. ¿Ok? No son una ley. Entonces quiero que quede debidamente claro. Ok. El principio de relatividad contractual se tiene que ver
con base en el artículo 1023 del Código Civil, que dice: los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos como a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación según la naturaleza de esta. ¿Ok? Y si ustedes recordarán, cuando vimos contratos de adhesión, el segundo párrafo del 1023 era el montón de incisos que regulaban la nulidad de los contratos en los contratos de adhesión. ¿Ok? Pero para efectos de el principio de relatividad contractual, nos vamos a quedar con ese primer párrafo. Los contratos obligan tanto lo que se expresa en ellos como las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación. Entonces vamos a ver. Vean que los contratos no necesariamente son ley entre las partes, porque su interpretación y su aplicación y la determinación de la prestación u obligación que establecen se encuentran siempre limitados por o regulados por la equidad, el uso o la ley. ¿Estamos claros? Ok. Todo este tema de los efectos entre las partes nace de aquel artículo del Código Civil que ustedes también ya hemos visto en este curso y se lo saben de memoria, de obligaciones, que es el artículo 632. El artículo 632 que establece que son fuentes de las obligaciones los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. Bueno, pone como entre sus incisos principales los contratos, que en relación con el artículo 1022 que acabamos de ver, que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, y el 1023 de su obligación, relacionados con el artículo 28 de la Constitución Política, hacen que nazca el principio del pacta sunt servanda. ¿Ok? El principio de pacta sunt servanda, que también ya lo hemos visto por acá, donde lo pactado se tiene que cumplir, debe ser cumplido. ¿Ok? Entonces, ese pacta sunt servanda establece el principio de obligatoriedad de los contratos y es consecuencia directa del principio de libertad contractual, de libertad de contratación, de autonomía de la voluntad. ¿Estamos claros? Ok. Los efectos de los contratos entre las partes, esa capacidad, ese principio de relatividad contractual, tiene varias manifestaciones. La primera de ellas, los efectos de los contratos entre las partes, es una fuente productora de obligaciones. ¿Y cuál es este efecto? Bueno, es que es muy sencillo hablar entonces, y ustedes lo pueden decir, profe, es obvio que los contratos tienen efectos entre las partes, claro, pero la parte obvia nace de aquella materia de obligaciones donde dice que una obligación es el vínculo de carácter personal que se establece con un deudor y un acreedor, por medio del cual el deudor se obliga a cumplir con una prestación de dar, hacer o no hacer. Todo eso que ustedes saben de memoria del curso de obligaciones. Ok, entonces, ¿cuál es el efecto de los contratos entre las partes? Pues es una fuente de obligaciones. Es decir, el contrato como tal genera la obligación del sujeto deudor de cumplir con una prestación a favor del acreedor. Fundamentalmente, de acuerdo al famoso artículo 632 que acabamos de comentar. Ok, entonces fundamentalmente el primer efecto de los contratos es que establece un vínculo de carácter personal entre las dos partes.
entre el deudor y el acreedor y recíprocamente en el caso de los contratos bilaterales. Entre el sujeto deudor y el sujeto acreedor. Ese vínculo de carácter personal obliga al deudor a cumplir con la prestación de dar, hacer o no hacer. ¿Ok? Entonces, el primer efecto de los contratos es establecer ese vínculo. Perdón, establecer esa obligación. También es un efecto, establece un vínculo entre las dos partes. Establece un vínculo entre las dos partes de forma que ambas partes quedan sujetas y obligadas al cumplimiento de la prestación, indiferentemente de si en ese momento tienen el beneficio del plazo o no lo tienen. ¿Ok? Recordarán en la clase pasada cuando vimos las obligaciones, perdón, los contratos, los elementos accidentales de los contratos con respecto a las condiciones. Dijimos que cuando existe una condición suspensiva, el principio de que quien plazo tiene nada debe no es cierto. Sí debe, la deuda existe. El hecho de que tenga un plazo no significa que no exista un vínculo contractual. Ya las partes están vinculadas en virtud del contrato. Que la ejecución del contrato, que los efectos del contrato, que el cumplimiento del mismo e incluso hasta su validez depende del cumplimiento de la condición, estamos claros. Pero que el vínculo existe desde el momento que se realiza el contrato, también es cierto. Hablábamos en la clase anterior que si yo tengo una deuda de pagar 1.000.000 de colones dentro de un año y el prestamista, el acreedor viene y me presta ese 1.000.000 de colones con mi promesa de pagárselo un año, pero el prestamista, el acreedor viene y me dice, sí, yo se lo presto porque usted es una persona, voy a rajar, una persona solvente, es una persona que tiene activos, es una persona que además de eso tiene un trabajo fijo y estable, es una persona que tiene con qué responder. Perfecto. Entonces, si aquí dentro de un año yo tengo la obligación de pagar, ¿hay contrato? Sí hay contrato. El vínculo se establece hoy. Si resulta que dentro de este año yo vendo mi casa y vendo mi carro y por efectos de la pandemia me quedé sin trabajo y la solvencia la pierdo, la persona que me prestó ese 1.000.000 de colones no puede decir qué tirada, porque quien plazo tiene nada debe. Yo tengo que esperarme hasta el año para poder cobrar ese 1.000.000 de colones a ver si puedo cobrárselo anteriormente. ¿Ok? Entonces, bueno, ya entramos dentro de todos los aspectos de patología negocial o de acciones procesales que le permiten a ese acreedor que no se le perjudique su crédito, que no se disminuya el patrimonio que es garantía de los acreedores y entonces poder ya sea dar por vencida anticipadamente la obligación, porque ya existe un vínculo, ya existe una obligación, que todavía no es efectiva, no es efectiva, pero el vínculo existe. O eventualmente utilizar otras acciones que también ustedes conocen, como son la acción pauliana, la acción oblicua, etc. Profe, una consulta. Sí, señor. ¿Este efecto de vínculo se puede relacionar con el carácter sinalagmático de la obligación? No necesariamente. No necesariamente, porque dentro del carácter sinalagmático existe unas prestaciones que son recíprocas, en el sentido de que una persona es obligada y otra persona también es obligada. Existe unas prestaciones recíprocas como el contrato sinalagmático y el contrato bilateral. ¿Ok? Recuerden que ya habíamos hablado del tema del contrato sinalagmático, no se refiere mucho a la bilateralidad, pero bueno. Pueden haber contratos de carácter unilateral donde el vínculo se establece claramente. Por ejemplo, yo me comprometo a donarle a usted mi carro dentro de un año. Ok, entonces existe un compromiso unilateral de donación
de parte mía para donarle, regalarle mi carro a José Esquivel. ¿Ok? Ya existe un vínculo. Además, la donación es unilateral, pero puede ser que José haya aceptado esa donación. José no tiene ninguna contraprestación a cargo porque básicamente es una donación. Simple y sencillo. Yo me comprometo a donárselo. ¿Okay? Pero resulta que como yo se lo voy a regalar a José, entonces llego y entonces empiezo a malbaratar el carro, no le vuelvo a hacer el cambio de aceite, no aquí, no allá. Entonces, eventualmente José puede también tener ese derecho como donatario, como acreedor de la donación y reclamarme a mí y decir, hey, pero vea usted, pues yo sé que es gratuito, estamos claros, pero ¿qué le va a donar? Estamos claros. Entonces, si esa donación implica un deterioro del patrimonio y que al final lo que yo le estoy donando va a ser más problemas, pues entonces usted perfectamente podría revocar su aceptación de la donación, decir, no, ya yo no quiero que usted me regale esa lata vieja. Pero mire, es que usted ya aceptó el contrato de donación, no, sí, pero mire, no. O sea, pero es que el vínculo, no, o sea, es que usted rompió primero el vínculo. ¿Ok? Y ahorita vamos a entrar con este otro principio que se ve con el principio de buena fe. Pero no sé si con eso te contesto la pregunta. Sí, queda clarísimo, profe. Ok. Principio de buena fe. En el momento en que se realiza el contrato, ambas partes quedan obligadas a cumplir una prestación y quedan vinculadas entre sí. Ok, ese vínculo también obliga a las partes a actuar de buena fe para evitarle un daño mayor a su contraparte. Fundamentalmente, el contrato debe realizarse de buena fe. Es decir, que incluso los términos oscuros del contrato que pudieran llegar a existir deben ser interpretados en pro del cumplimiento contractual, es decir, en pro de la realización de la prestación. Ok, yo no puedo venir a realizar un contrato y después ver a ver cómo hago para incumplirlo. Eso es total mala fe, si no lo podemos ya determinar con otras palabras, como podría ser el dolo u otras palabras de carácter jurídico. Pero bueno, fundamentalmente, la ejecución, la realización del contrato tiene como fin el cumplimiento del contrato. Ok, todas las interpretaciones que se le hagan al contrato tienen que hacerse en virtud del principio de buena fe y evitar todos aquellos aspectos de patología negocial que tiendan a perjudicar a la otra parte. El principio de buena fe se encuentra contenido en el artículo 21 del Código Civil. ¿Ok? Que dicen, los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Es decir, ya de por sí como principio, ya se establece que las partes deben de actuar, ni siquiera como principio, como norma legal, se establece que las partes deben actuar en cumplimiento de la buena fe. ¿Estamos claros? Ok. El principio de buena fe hace que las partes actúen con lealtad, es decir, el contrato lo deben de ejecutar con la diligencia de un buen padre de familia. Es decir, deben de tratar que en la ejecución del contrato no se le cause el menor perjuicio a su contraparte. Es decir, deben ser leales con su contraparte. Y además de la lealtad, deben actuar en cooperación mutua. Es decir, debe existir una mutua colaboración para la ejecución del contrato.
Por ejemplo, yo les vendo el carro y entonces les vendo el carro y les doy la llave del carro. Sí, sí, perfecto, aquí está su llave. Y ya con eso ustedes tienen el bien y tienen la forma como encender el carro. Sí, pero resulta que yo ahí en mi casa tengo otra llave de repuesto y otra llave para taller. Y entonces, y esas me las dejo yo porque eso, no, eso no me importa, eso no se las estoy vendiendo. ¿Cómo? No, no, no. O sea, básicamente, en virtud del principio de buena fe y de la cooperación mutua, eh, yo tengo que entregarle el otro ya, tengo que entregarle el bien total. Y no significa que si nada más le entrego una llave esté incumpliendo el contrato, no. Porque al final le estoy entregando el bien y le estoy entregando una llave del carro. No es que estoy haciendo que el carro no le funcione. No, no es más, usted quiere, vaya y sáquele copia a esa llave, si quiere, o sea, si quiere. Pero bueno, vean ustedes cómo, aunque no es un tema necesariamente contractual, aunque ni siquiera podríamos estar diciendo que depende del cumplimiento de la prestación, de que yo le entregue todos los juegos de llave, en acatamiento del principio de buena fe, lo cierto es que yo debo entregarle todo a mi contraparte de forma que el contrato se cumpla de la mejor forma posible. Es decir, la interpretación del contrato siempre tiene que ir encaminada a la realización de la prestación. ¿Ok? Jurídicamente, para que no sea, bueno, no es que ese contrato de compraventa del carro no lo sea, pero existen también algunas regulaciones en las que se ve el contrato de buena fe. Por ejemplo, en el contrato de edición, eh, al editor se le entrega una copia del libro, del artículo que se intenta publicar, y si al editor se le pierde esta copia, el autor, en ejecución de ese principio de buena fe, que se encuentra regulado, está en la obligación también de suministrarle una copia adicional al editor. Entonces, ¿por qué? Porque, no, mire, hey, yo le di la copia, se la da usted si la perdió, ahora me tiene que ver a ver cómo hace usted para cumplir con el contrato. Pero es que ¿cómo voy a cumplir si se me perdió la copia? Eso no es problema mío, pero yo cumplí. ¿Cómo yo cumplí? O sea, vean la buena fe, o sea, no es un asunto de que yo hice y yo no hice, o sea, la idea es que el fin último del contrato, la prestación se realice, tratando de cooperar mutuamente, no es simplemente, yo cumplí con el contrato, yo le di a usted el, el manuscrito, le di a usted la obra inédita, si usted lo perdió es problema suyo, no, porque es problema de los dos. Y es un problema de los dos, ¿por qué? Porque es en ejecución del principio de buena fe recíproco que ambas partes tienen. ¿Estamos? Entonces, bueno, dentro de los efectos de los contratos está la buena fe. Obviamente, uno de los principales efectos que tienen los contratos entre las partes es el cumplimiento, es decir, el cumplimiento de la prestación, es decir, la ejecución del contrato. Es decir, que todos los efectos deseados en el contrato por el cual las partes manifestaron su voluntad sean cumplidos. ¿Y a qué me refiero con que sean cumplidos? Bueno, es que todos los efectos que las partes acordaron en el contrato sean específicamente cumplidos. Recuerden que en virtud de la manifestación de la voluntad y de la causa y todos los elementos contractuales que ustedes saben, la ejecución imperfecta del contrato implica una no ejecución. Las partes tienen un interés de realización. Si ustedes no cumplen a cabalidad todos los términos de
del consentimiento, pues se tiene por no cumplido. Don Alberto Brenes Córdoba determinaba que el objeto del contrato debe cumplirse en natura. El objeto del contrato debe cumplirse en natura. Es decir, debe cumplirse exactamente la obligación. No se puede cumplir en un equivalente. Eso decía don Alberto Brenes. Ok, entonces, el cumplimiento del contrato yo lo tengo que hacer en natura. O sea, tengo que hacer el cumplimiento tal y como está pactado. Yo no puedo entregar otra prestación que no es la pactada. O no puedo entregar una prestación que no sea la razón por la cual manifesté el consentimiento. Ok, y esto pasa mucho en contratos por obra, en contratos de construcción, donde, mire, es que yo contraté que la casa tuviera tantos metros, 200 metros cuadrados, y me la está entregando con 199. Ay, mire, pues 199 son 200, no, es que no es lo que yo contraté. Yo quiero una casa de 200 metros cuadrados. Pero 199 es casi, sí, pero casi es no. Que no son 200 metros cuadrados. Que eventualmente, bueno, yo soy muy pro conciliador y al final yo le diría a mi cliente, vea, en vez de que pase 2, 3, 4 años peleando en los tribunales para un metro, bueno, llegue a una conciliación y que le dé, o que le rebaje el precio, o que le dé algo a cambio, en fin, de una forma de conciliar un eventual conflicto, pues todas las medidas alternas son válidas. Pero lo cierto es que a nivel contractual, usted me está entregando una casa de 190 metros, 199 metros, 195 metros. No fue lo que yo le contraté. Ok, vea, yo le contraté la pintura de ese color, este color. Ah, no, mira, es que en la paleta aparece ese color, pero cuando uno lo pone en la pared, es diferente, ¿no? Es que yo le contraté este color. Entonces, vamos a ver, recuerden que pasamos varias clases viendo el consentimiento en la voluntad, viendo la voluntad y el consentimiento. ¿Por qué? Porque yo contrato para que se satisfaga mi voluntad para obtener un beneficio querido. Recuerden que el contrato lo beneficia a ambas partes. Un beneficio querido. Y si no estoy recibiendo ese beneficio, el cumplimiento no se está dando. ¿Ok? Entonces, si no se está dando el cumplimiento, pues yo podría llegar a demandar a la otra persona por el cumplimiento forzoso. Es decir, decirle al juez que obligue a la otra persona a que cumpla con la prestación. Es decir, que me entregue los 200 metros construidos, la casa de 200 metros que yo contraté, no de 199, o de 190, o de 195, o el pintor que me pintó la casa de un color que no era el que yo quería. Ok. Ese tema del cumplimiento forzoso de los contratos tiene una excepción, o bueno, más bien, no sé si será una excepción, y se los pongo a ustedes en la discusión. Yo, por el artículo 692, que todos ustedes saben de memoria, es decir, donde en los contratos bilaterales va siempre implícita la cláusula resolutoria por incumplimiento. En ese caso, la parte que no ha dejado de cumplir puede exigir o el cumplimiento forzoso o la resolución del contrato con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, o algo así. Era como decía, no lo hice ni leído ni literal.
Así es que me perdonan cualquier palabra que me haya saltado. Entonces, en los contratos bilaterales, en caso de incumplimiento, la parte que ha cumplido, dice el artículo, puede exigir el cumplimiento forzoso. Pregunta. ¿Qué hacemos en caso de una obligación personalísima? Resulta que yo contrato con un pintor, el pintor de moda, y resulta que le contrato para que me entregue un retrato mío en 3 meses. Y él no me lo entrega en 3 meses. Y viene el 4.º mes y tampoco me lo entrega. Y entonces, ¿qué hago yo? ¿Puedo yo pedir el cumplimiento forzoso de esa obligación? ¿Qué opinan ustedes? Hola, hola. Yo diría que sí, profe, pero a la persona en específico. A la persona en específico, porque es una obligación personalísima, obviamente. Sí, Carl. Yo siento que, bueno, tal vez que habría que ver, bueno, obviamente las particularidades del caso, pero al ser un cuadro y conlleva su tiempo, ¿verdad? Y si usted contrató con esa persona, yo no sé, por las características, porque es un buen pintor, por lo que sea, no, si bien tenía el plazo, puede que se extienda. Lo que sí siento que podría tal vez pedir es como, no sé, una indemnización por el retraso o algo así, pero, son cosas que llevan su tiempo, ¿verdad? Bueno, yo pienso con lo parecido a los compañeros, profe, pero tal vez un poco diferente la parte final, que digamos, si él pide cumplimiento forzoso, no considero que deba, digamos, de recibir como algún pago, digamos, bien sería si no recibe la obra o lo que quería la pintura, tal vez ahí sí puede recibir como, pues, el pago por los daños. Ok. Vamos a ver. Para comentar un poquito lo de Carl. Ok. Si el pintor, yo estoy claro que esos cuadros llevan mucho tiempo. Pero si el pintor se comprometió en entregarme el cuadro en 3 meses, se comprometió a entregarme un cuadro. Ya, él manifestó su voluntad de que en 3 meses era posible entregar el cuadro. No lo hizo. Fue incumplimiento. Ok. ¿Puedo yo exigirle cumplimiento forzoso? Vean que todavía no estamos hablando de la indemnización, porque entonces entramos con aquella parte del 692. O yo pido el cumplimiento forzoso o pido la resolución del contrato con los daños y perjuicios. Ok, recuerdan que era como separado. Ya en su momento habíamos hecho las discusiones del caso, si eran separados o no, pero bueno, para efectos del artículo son separados. O pido el cumplimiento forzoso o pido la resolución con daños y perjuicios. Ok, vamos a ver. Es una obligación personalísima, es un tipo excéntrico, es un loco de la pintura. Y no lo entregó en 3 meses. Viene el juez, y se lo voy a poner más claro, viene el juez, yo lo demando, y el juez en una sentencia lo obliga a entregarme el cuadro en otros 3 meses. Digamos que el juez le da un plazo de 3 meses. Y el deudor, y el pintor excéntrico dice, no lo hago. ¿Cómo obligamos al pintor a que lo haga? Es la pregunta. Porque no es un asunto de que el pintor de las casas que me la pintó fea y entonces contrato a otro que me la pinte bien y entonces le cobro la pintura a este otro al pintor anterior. No. No es un asunto de que
usted tenía que entregar el reloj que compré y entonces el juez, si usted no lo entrega, el juez lo embarga. No, aquí es un asunto de una obligación personalísima. Es ese pintor. ¿Qué pasa si no lo hace? Y no le da la gana, simplemente diga, no, la verdad es que yo no quiero. Yo no quiero pintarlo. Es más, la cara de Bernal no es para una obra de arte, así de sencillo. Yo no voy a poner mi firma en un cuadro donde esté la cara de Bernal, punto. Interesante, ¿verdad? Hemos venido aquí hablando de el cumplimiento forzoso de los contratos y en este tema de obligaciones personalísimas es difícil. Es difícil el cumplimiento de las partes. Eso no significa que el efecto contractual no sea del cumplimiento de las partes. Eso simplemente significa que en las obligaciones personalísimas estamos hablando de un principio de libertad individual. Yo no puedo llevar al pintor a la cárcel porque no me quiso pintar el cuadro. Y entonces yo no puedo obligarlo porque ¿dónde está la libertad individual del pintor? Profe, pero él se obligó, sí, pero ya ahora no quiere hacerlo. ¿Cómo hago para obligarlo a que lo haga? Porque no es un asunto que lo haga alguien más y le cobro, no. Es que es él. Porque es una obligación personalísima. ¿Cómo hago para que cumpla una obligación personalísima? Aquí existe un conflicto de leyes. ¿Por qué? Porque, o de derechos, porque está el derecho que tiene el acreedor de que le pinten el cuadro, según lo contrató, en el plazo que tenía, digamos que obviemos el plazo, porque ya se lo voló, pero que por lo menos le entregue el cuadro pintado y firmado por el artista, y la libertad individual del artista, que además de eso tiene un rango constitucional. Ok. Entonces, en este tema de cumplimiento, de los efectos del cumplimiento entre las partes, y por el tema del respeto a la libertad de cada una de las personas, en el caso de cumplimiento o de incumplimiento, más bien, de las obligaciones personalísimas, lo que procede es lo regulado en el artículo 700 del Código Civil, que dice: toda obligación de hacer que exige indispensablemente la acción del deudor, es decir, una obligación personalísima, lo mismo que la obligación de no hacer, se convierte en una indemnización de daños y perjuicios por falta de cumplimiento. Ok, es decir, en las obligaciones personalísimas, yo no puedo exigir el cumplimiento forzoso. Únicamente puedo exigir la indemnización de daños y perjuicios. ¿Ok? Por un asunto de que yo necesito respetar la libertad de la otra persona. ¿Que se comprometió? Sí se comprometió, pero ¿cómo hago para obligarlo a que pinte? Es que vamos a ver, si lo viéramos desde el derecho penal, ahí sí. O sea, usted no puede meterse a la casa. Y si se está metiendo a la casa, hay un cumplimiento forzoso del ordenamiento jurídico, donde el oficial de la ley, el policía, etcétera, viene y lo arresta a usted y le limita su libertad. Y le limita la libertad desde el momento en que lo esposa y lo mete a la perrera. ¿Ok? Ahí sí el ordenamiento jurídico permite esa reducción de la libertad individual, pero en materia contractual no. ¿Estamos claros? Que no es lo mismo como se hizo antes, y acuérdense ustedes que el himno nacional lo que hizo fue
el presidente llegó y arrestó, ay Dios mío, José María Toledo, perdónenme la ignorancia. Siempre se me confunde el de la letra con el de la música. Bueno, me disculpo por la ignorancia. Y metió a la cárcel al autor de la música del himno nacional para que la tuviera listo en un mes. Ok, eso no se puede hacer ahora. Eso es totalmente arbitrario. ¿Estamos claros? De verdad, me dio mucha pena. De hecho, estoy rojo por la falta de cultura. Mis disculpas. Entonces, en las obligaciones personalísimas, únicamente se permite la indemnización de daños y perjuicios. Ok. Al igual que entre los contratos tiene efecto de cumplimiento, los contratos también tienen un efecto de incumplimiento. Ok. El famoso artículo 692. En caso de incumplimiento, los efectos son o la resolución del contrato con el cobro de los daños y perjuicios o el cumplimiento forzoso, que fue lo que ya estábamos hablando. Para efectos de incumplimiento se considera también el incumplimiento parcial, o más bien, perdón, el cumplimiento parcial o una ejecución distinta de lo pactado. Ok. Aunque digan, no, es que yo cumplí, pero no cumplí todo, no. El no cumplir todo es no cumplir. ¿Estamos claros? No es que cumplir a medias es que cumplió a medias, no. El cumplió a medias es que incumplió el contrato. Si lo quieren ver así, una forma es el cumplir a medias significa el incumplir totalmente el contrato. Es decir, el acreedor tiene el derecho a exigir que se cumpla la prestación prometida sin alteraciones ni sustituciones. Ok. Otro efecto que tiene el contrato es el efecto de la irrevocabilidad del contrato. Okay. El contrato, una vez perfeccionado entre ambas partes, es irrevocable unilateralmente. Okay. Es decir, si un contrato se realiza, se requiere de otro contrato para deshacer el vínculo. ¿Ok? Entonces se realiza un contrato y se establece un vínculo y mediante un contrato mutuo damos por terminado el contrato que suscribimos. ¿Estamos? Entonces, el efecto del contrato es que ay, no, mire, es que ya yo no quiero venderles el carro. ¿Cómo que ya yo no quiero venderles el carro si usted se comprometió a venderme el carro y aquí está firmado? Sí, pero ese es un papel. No, como que es un papel, es un contrato. Y usted se comprometió. Es más, yo lo voy a obligar a usted forzosamente a entregarme el carro. ¿Ok? Entonces, yo no puedo revocar unilateralmente el contrato, salvo en los casos que existe un derecho de terminar el contrato unilateralmente. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, uno de esos casos es cuando existe una cláusula contractual de rescisión unilateral autorizada. Es decir, donde una de las partes o ambas partes se reservan el derecho de dar por terminado el contrato, dando un aviso previo a la otra parte, con no sé, 15 días, un mes, 2 meses de terminación o 24 horas, etcétera, como ustedes lo pongan. El contrato es un acuerdo de voluntades y dentro de ese acuerdo de voluntades, las partes también acordaron que una sola de las partes puede poner
fin al contrato dándole aviso a la otra parte. ¿Ok? Esa es la rescisión unilateral autorizada. Existe también la revocación del contrato. Por ejemplo, en un contrato de mandato, el mandante puede revocar la orden que le dio al mandatario. Es decir, ya usted no va a ser ni apoderado más. Entonces, yo estoy revocando el contrato de mandato. Ok, normalmente estas cláusulas de terminación unilateral o de revocabilidad de los contratos son establecidas por la ley justamente para que no sean arbitrarias. En ese sentido, la revocación del mandato o también la renuncia está en el artículo 1278 del Código Civil, incisos 3º y 4º, donde dice el mandato termina por la revocación del mandato o por la renuncia del mandatario. ¿Okay? Entonces, ese derecho subjetivo que yo tengo de terminar unilateralmente el contrato, de revocar el contrato, nace de la ley. Igualmente, un contrato de comodato. Yo me puedo reservar o la ley me da el derecho a mí de revocar el comodato en cualquier momento. ¿Por qué? Porque además de eso, recuerden que el comodato, bueno, no recuerden porque no lo hemos visto todavía, pero el comodato es un préstamo gratuito. Entonces, como es un préstamo gratuito, yo en cualquier momento puedo revocar. Ok, ya habíamos visto el derecho de resiliación. ¿Recuerdan? Resiliación, que era aquel derecho que yo tenía para dar por terminado el contrato anticipadamente, dando el aviso previo. El retracto, en el caso de las compraventas a plazos, donde la parte adquirente puede decir, bueno, ya no quiero el televisor o ya no quiero el apartamento, el condominio que compré ahí con vista al Estadio Nacional, ya no lo quiero. Ese derecho de retracto a veces nace contractualmente, a veces nace de la ley, como la Ley de Defensa del Consumidor, pero también a veces nace contractualmente cuando teníamos arras penitenciales, ¿recuerdan? Que una de las partes podía dar por terminada su obligación o su contrato, dando por como indemnización única y fija las arras que había puesto a la hora de firmar el contrato. Entonces es el derecho de retracto. El derecho de receso en un contrato asociativo en una sociedad, cuando mis socios han realizado acciones ilegítimas, ilegales, donde han hecho aumentos a capital social sin que yo haya estado de acuerdo. En fin, todo el derecho de receso, que ya lo van a ver cuando vean Derecho Comercial 2, el socio pues, simplemente podría perfectamente decir, ok, estas son mis acciones, ustedes no están respetando el contrato asociativo y por lo tanto doy por terminado mi contrato asociativo con ustedes, páguenme la parte invertida, la parte proporcional del patrimonio social y yo me salgo del contrato. ¿Ok? Entonces, los contratos por principio son irrevocables unilateralmente, salvo que exista el derecho subjetivo para poderse revocar. Y ese derecho subjetivo nace o de la ley o del mismo contrato, del mismo acuerdo de voluntades. Ok. Ya para ir terminando, los contratos son una fuente productora de derechos reales. No solamente establecen un vínculo de carácter personal entre el sujeto deudor y el sujeto acreedor, sino que además de eso producen una afectación en los derechos reales, el derecho de propiedad sobre todo. ¿Ok? Fundamentalmente un contrato de usufructo, yo soy el propietario de la finca y yo limito mi derecho de propiedad sobre la finca para que el uso y disfrute de la misma sea realizado por otra persona totalmente distinta.
¿ok? O ni se diga también del famoso contrato de compraventa. O sea, yo le vendo una finca a ustedes, ¿ok? Ahí existe un contrato traslativo de dominio. Se está constituyendo la propiedad a favor de ustedes. Entonces tienen efectos marcados a nivel de derechos reales. No solamente es una fuente productora de obligaciones personales, sino que también es una fuente productora de derechos reales. Y finalmente, como efecto de los contratos, es el derecho que tienen las partes de modificar el mismo contrato. Producto de su libertad contractual, las partes perfectamente pueden volverse a poner de acuerdo y modificar los términos del contrato. Y en este momento tengo un temilla ahí en el que yo soy la parte afectada del contrato. No sé si ya se los había comentado. Tengo un contrato con un cliente donde el contrato que se hizo en la licitación pública, bueno, en la licitación, establecía que el contrato iba a ser a un año. Nosotros ganamos la licitación y firmamos el contrato a un año, sin ningún problema, con una tasa fija de honorarios, etcétera. Se firmó el contrato a un año. No obstante, el contrato se venció el año. La verdad es que ni mi cliente ni nosotros nos fijamos que tenía la cláusula de un año, sino simplemente empezamos a trabajar. Nosotros les empezamos a dar las asesorías respectivas, los empezamos a acompañar a juntas directivas, los empezamos a hacer los contratos, las opiniones legales, todo que ellos necesitaban, y al final del año, que en la letra muerta del contrato decía, el año de seguro. De hecho, ya tenemos 4 años de estar con la misma relación contractual, con un contrato que dice que tendría una vigencia de un año. Entonces, bueno, ahora llegó una junta directiva un poquito más ordenada. Bueno, no, un poquito más ordenada no, sino que haciendo las cosas distintas. Empezaron a ver la actuación de las anteriores juntas directivas y empezaron a cuestionar el pago de honorarios a nuestra firma, a nuestro bufete. ¿Y dónde está el contrato? Y cuando ven el contrato, dicen, este contrato tiene una validez de un año. Sí, bueno, pero un tema, qué difícil uno asesorar al cliente cuando uno mismo es la misma parte involucrada, pero al final lo que yo les decía en su momento es, bueno, vean, es un asunto contractual. En el momento en que al año y un día ustedes me siguieron pidiendo permisos y yo seguí dando el servicio, ambas partes, utilizando su derecho de modificación del contrato, tácitamente modificaron el plazo establecido en el contrato y lo dejaron como contrato a tiempo indefinido. O eventualmente, contrato renovable por periodos iguales, Entonces, al día siguiente, después de cada vencimiento de un año, se tiene por prorrogado el contrato por otro año más. Obviamente mi criterio es que sea tiempo indefinido, pero bueno, eso no importa. El asunto es que las partes tienen ese derecho a modificación posterior al contrato. No es que simplemente digan, no, es que es de un año y punto. Porque si en un año y un día se siguieron prestando los servicios y se siguió pagando por esos servicios, existió una modificación. En este caso tácita del contrato, pero también existen modificaciones expresas, donde las partes perfectamente podrían llegar a decir, se cambian los términos del contrato, se cambian los montos de los honorarios, se cambia ABCD. Entonces es parte de los derechos que tienen las partes de modificar el contrato. Esto también
hace unos años tuve una discusión fuerte, o no tan fuerte, pero sí tal vez un poquito profunda, con un organismo internacional también que nosotros asesorábamos. Estos son estos organismos internacionales de ayuda al desarrollo de las comunidades, y parte del organismo, parte de las funciones del organismo era que iban a hacer un microfinanciamiento en ciertas zonas del país. Entonces, ellos iban a poner la plata donde una sociedad X iba a administrar esa plata, o una entidad jurídica iba a administrar esa plata, en beneficio propio y exclusivo, ya voy que vivo un segundito, en beneficio propio y exclusivo de los miembros de la comunidad. Entonces, es cierto, yo les decía, ustedes pueden firmar el contrato hoy así, pero al final la plata la está recibiendo esta entidad jurídica. Ok, y se lo está prestando a otra persona. Y entonces, entre estas dos personas pueden realizar el contrato que quieran y usted ni siquiera se da cuenta. Pero que mire, es que entonces yo no puedo darles la plata porque esa plata viene de donaciones internacionales para que la plata se dirija así, 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 así. Sí, estamos claros. Pero en el momento en que se establece el contrato, donde usted no es parte de ese vínculo bilateral, de ese vínculo entre esas dos personas, pueden modificar el contrato que usted quiera. Ok, entonces, eso es parte de los efectos de los contratos hacia terceras personas que tal vez vamos a ver la próxima semana. Ok, perdón, Kevin. Profe, este derecho de modificación posterior siempre es inherente a las dos partes o una sola de las partes puede reservarse este derecho unilateralmente. Eso es una excelente pregunta. Vamos a ver. Como contrato de adhesión, una de las partes podría atribuirse el derecho de modificarse unilateralmente el contrato. Habría que determinar hasta qué punto incurre en las cláusulas nulas del artículo 1023, segundo párrafo, todo el montón de cláusulas del contrato de adhesión que serían violatorias al principio tal vez de buena fe. Ok, en muchos de los contratos se permite que las partes unilateralmente modifiquen los términos del contrato. ¿Recuerdan ustedes el famoso contrato de préstamo / hipoteca que vimos en el examen? Bueno, básicamente el banco acreedor se reservaba un derecho unilateral de modificar las tasas de interés y de modificar las comisiones y modificar eso. Entonces, realmente esas cláusulas unilaterales devienen nulas por ser arbitrarias. Sin embargo, ojo, y que yo sé que ya están llevando laboral o ya lo llevaron, no sé. En materia de derecho laboral, que estamos hablando que es un contrato laboral, el patrono tiene el derecho de variar los términos del contrato de trabajo y se llama como el derecho del... ¿Alguien se lo sabe? Ius variandi. Variante. Ius variandi, exacto. Ok. El ius variandi es el derecho que tiene el patrono de variar los términos del contrato. ¿Por qué? Porque el patrono es el que paga por los servicios del trabajador y dice qué hace el trabajador, qué no hace, cómo lo hace. Entonces, perfectamente el patrono tiene ese derecho a variar unilateralmente los términos del contrato de trabajo. ¿Ok? Siempre que no afecte los intereses jerárquicos, personales, económicos del trabajador. ¿Estamos claros? Entonces, a nivel contractual, realmente es un sinsentido el permitir una variación, una modificación unilateral del contrato de trabajo, perdón, del contrato. ¿Por qué? Porque sigue siendo contrato, sigue siendo un acuerdo de voluntades.
Y una modificación unilateral a un contrato es una modificación que no es un contrato. Como les decía hace un ratito, si la ley se modifica por otra ley, un contrato se modifica por otro contrato. Así de sencillo. Bueno, una modificación unilateral no es un contrato. Entonces, en tesis de principio, Kevin, para efectos de contestarle su pregunta, no sería permitida una modificación unilateral del contrato, con excepciones. ¿Cuáles excepciones? Una, que en el contrato principal se haya permitido que una de las partes tenga ese derecho a la modificación unilateral. Okay. Siempre y cuando esa modificación unilateral como contrato de acción no se vuelva nula. Y dos, seguimos hablando de las limitaciones al principio de libertad de contratación, que la ley lo prohíba, que la ley permita esa modificación unilateral. Por ejemplo, en el derecho de receso, por ejemplo, en la revocación, por ejemplo, en el ius variandi, etc. Entonces, recuerden, me estamos hablando de lo mismo. Principio de libertad de contratación, que no es absoluto. Tiene sus limitaciones, ya sea por la voluntad o ya sea por la ley. ¿Me expliqué bien tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Profe, no sé si ya mencionó la fecha para el examen. No la he mencionado. Vamos a ver. Entonces, déjenme terminar con la grabación para